Rodríguez. Hablamos de Perú, Néstor. Sí, porque, como te decía, condenaron al expresidente Pedro Castillo a 11 años de prisión. Él gobernó entre 2021 y 2022, un año y moneditas. Gobernó, si es que se puede decir gobernó, porque nunca lo dejaron hacer prácticamente nada. Recordemos que fue el primer presidente de izquierda de Perú, o progresista en muchos años. Puede haber una excepción en lo que fue el primer gobierno de Alan García, que fue un gobierno bastante popular, el primero, o Velasco Alvarado en los 70, un nacionalista militar que fue derrocado también en 1975, pero nunca había habido un presidente como Pedro Castillo, que además de ser de izquierda, representaba a las mayorías peruanas que nunca gobernaron, un hombre campesino, maestro, sindicalista, bien del Perú rural, digamos. Y ese es el gobierno que nunca es posible en un país como Perú, que es un modelo al que quiere aspirar el gobierno de Milei, ¿no? En Perú hay un 70 u 80% de economía irregular o marginal, y un 20% que vive bien de la pesca o de la minería, con los dólares que entran ahí, dentro del cual hay un 5% de una élite. Pero el resto, la verdad, que vive bastante mal. Y donde los presidentes caen todo el tiempo. Y lo único que se mantiene es el presidente del Banco Central, que es Javier Velarde, que cumple 20 años ahora en el poder, que es el que mantiene esa macroeconomía supuestamente sana de Perú, donde no hay inflación, donde el dólar siempre está más o menos igual, y donde el crecimiento económico en los números figura. Pero insisto, hay un 70% de marginalidad. Escuchá lo que dijo hace muy poquito un ex ministro de la producción del Perú, que también fue directivo del Deutsche Bank, porque esto de que pasen por el Deutsche Bank o el JP Morgan y después sean funcionarios, no es solo un tema de Argentina, ¿no? El hombre se llama Piero Gessi, y lo entrevistó hace poco el diario La Nación de acá de la Argentina. Dice, en Perú el porcentaje de empleo informal es del 70%. No es que ese número haya mejorado bastante, pero bajó hace 10, 15 años, en 20 años, en 2007 era del 80%, o sea que bajó 10. Y hay un tuit que mandó hace poquito el colega Sebastián Lacunza diciendo que a ese ritmo, si Argentina bajara la informalidad, o si Perú, mejor dicho, bajara la informalidad como está, recién dentro de 40 años va a estar como Argentina, con el 40% de informalidad. Después le preguntaron también a este ex ministro de Perú qué pasaba con el desempleo. Y dice, nadie lo tiene en cuenta, es un tema irrelevante. Al no haber beneficios laborales al desempleo, ni seguro de desempleo, no sirve para nada. Ese es el modelo de Perú, que crece su PBI. Y no sirven las estadísticas de empleo, eso quiso decir. Que no hay, a nadie le interesa el empleo formal porque no hay cargas sociales, porque la economía de Perú es informal, es un 80%. Claro, en su totalidad prácticamente. Entonces digo, ese es el modelo al que nos quieren llevar Sturzenegger, Caputo, Milei. Bueno, Castillo quiso romper con todo eso y así le fue, ¿no? Le dieron 11 años y medio de condena, acusado de querer clausurar el Congreso, el mismo que no lo dejó gobernar durante el año que estuvo. La Fiscalía había pedido 34 años y el juez finalmente le dio 34 años. Por supuesto, para la defensa de Castillo... Milei debe estar preocupado, ¿no? Uf, no te imaginas con esto. La defensa de Castillo, en la que interviene el ex juez Zaffaroni, ¿no?, de la Argentina, que ha sido muy comprometido con esa causa, dijo que todo esto es una farsa. Y el mismo Castillo recordó en su defensa que lo único que se pueden agarrar para acusarlo de querer cerrar el Congreso peruano fue un discurso por la televisión en cadena nacional donde advirtió una especie de proclama en contra del Congreso que no lo dejaba gobernar. Pará, vos nos diría Fantino. Nos estás diciendo que por un discurso televisivo en el discurso de hostigamiento al Congreso hay un presidente de un país hermano que le dieron 11 años de cana. Me acuerdo que estábamos en otra emisora haciendo este programa en diciembre de 2022. Él aparece en la televisión y anuncia una especie de cierre del Congreso, un Congreso que estaba muy dividido porque la bancada de izquierda que lo llevó a Pedro Castillo al gobierno se había dividido y entonces eso le permitió al fujimorismo dominar todo ese Congreso, sí, muy corrupto en Perú. Y aprovecharon eso diciendo, vos querés cerrar el Congreso, te declaramos vacancia se dice en Perú. Dicen que no tenían los votos necesarios, que fue muy inconstitucional ese golpe, necesitaban 104 votos, tenían 101, pero igual lo dejaron pasar. Pareció el Chiquitape, dijo 101 sí. Ahora. No, y el otro preocupado debe ser Trump, que ya debe haber mandado un portaaviones al Pacífico. Trump sí que está, ese sí que está preocupado. Bueno, la condena abarca a muchos ministros también de su gabinete, la mayoría se exilió, la familia de Castillo también se exilió en México, pero hay otras condenas, ¿no? Y bueno, finalmente recordar que hay países como México, Colombia, que se han manifestado muy solidariamente con Castillo, diciendo que es un preso político.
De la misma manera que lo ha sido, bueno, el caso de Lula, el caso de Cristina, probablemente sea el futuro de Evo, si Evo no logra zafar con el nuevo gobierno boliviano, tiene ese destino, o exiliarse en Europa, como fue el caso de Rafael Correa, ¿no? Ese es el panorama. Pero en Perú, insisto, fue la única vez, con mucha inexperiencia, que se quiso romper ese modelo, supuestamente exitoso, y termina con una condena de 11 años y medio de cárcel. Que es para que aprenda, y para que todos miren, que a nadie se le vuelve a ocurrir, digamos, ¿no? Gracias, Néstor.